Bien, buenas tardes. Continuamos con las operaciones en el Sistema Integrado de Administración Financiera, ¿no? El CIAF aplicativo web o CIAF operaciones en línea. Bien, las siguientes notas, las siguientes diapositivas que les voy a presentar, pues son las que se han difundido, ¿no? A manera de capacitación para que los servidores públicos y funcionarios estén al día en lo que es las modificaciones de este sistema, ¿no? Vamos a ponerlo aquí en forma de presentación. Bien. Ahí, ¿qué tal? ¿Y se ve en la presentación? ¿Sí? ¿Se ve la presentación? Bien. Empezamos entonces. Bien, entonces, Ministerio de Economía y Finanzas, mediante su Oficina de Tecnologías de la Información, pues, ¿no? Eh, incrementa, ¿no? Los sistemas aplicativos web. Bien, tenemos entonces lo que ya hemos trabajado anteriormente en años pasados haciendo los cierres, ¿no? Tenemos en aplicativo web el CIAF módulo contable, ¿no? En el cual, ¿no? Lógicamente a los cierres en el meses de enero, febrero e incluso hasta marzo, ¿no? Se puede trabajar el cierre de información presupuestal y financiera. Bien, esto entonces es módulo contable, ¿no? Vía web. También tenemos, ¿no? El módulo contable de transferencias financieras. ¿Sí? Sí, es un aplicativo web también, ¿no? Pertenece al módulo contable, pero está, ¿no? en una plataforma aparte, la cual permite de que todas las transferencias, ¿no? puedan ser contabilizadas. Bien, para esto, ¿no? eh, existe, pues, ¿no? El módulo contable, ¿no? El de CIAF clientes, que sí, por supuesto, no mantiene toda la operatividad de contabilización de registros administrativos, ¿no? Los procedimientos de validación, los procedimientos de secuencia, los procedimientos de precierres, etcétera. Bien. Luego, en el Sistema Integrado de Administración Financiera, es decir, ¿no? en CIAF, tenemos una serie de procedimientos en cuanto a los gastos relacionados con procesos de selección. Recordar, a ver, tenemos el reglamento, ¿no? de contrataciones del Estado que ha presentado una serie de nuevos procedimientos de contratación, ¿no? Las nuevas formas de contratación. Bien, esto definitivamente implica de que sean más, ¿no? Sean más los registros, ¿no? Que lo que se informa, ¿no? Cada vez que hay un proceso de selección, ¿no? Aún sea, ¿no? Procesos simplificados también, ¿no? Estos deben informarse. Bien, el módulo de información de todos los procesos, ¿no? de adquisición del Estado, pues definitivamente pues, son en el SEACE, ¿no? En el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, ¿no? SEACE, ¿no? Una plataforma también web, ¿no? En esa plataforma web, pues tenemos que registrar, ¿no? a manera de información todas las operaciones desde el inicio, desde que se inicia, ¿no? un proceso de selección o una adquisición, es decir, desde las bases incluso, ¿no? ¿Ya? Se registran en el SEACE. Ahora, bueno, muchos años, durante varios años, ¿no? El registro en el SEACE, pues sí mantenía ¿no? unos plazos, ¿no? Mantenía unos plazos de obligatoriedad en cuanto al tiempo de registro. ¿Bien? Plazos en fechas, ¿no? Una serie de fechas, ¿no? que debían respetarse para el registro, ¿no? de cada una de esas fases de ese proceso, de ciertos procesos de adquisición. Bien, si bien el CIAF jalaba, digámoslo así, ¿no? si bien en el CIAF se veía una pantalla del SEACE, pues eh, no había un vínculo con el cual se puede llevar un control, ¿no? de lo que realmente estaba registrado en el SEACE, ¿no?
¿no? De lo cual, ¿no? Debía trabajar en el CIAF. Bien, habían incluso opciones, ¿no? Existen incluso opciones, ¿no? En las cuales, pues simplemente con seleccionar cierto tipo, ¿no? de proceso, pues se omite, ¿no? Se omite el registro se hace. Bien, se hace caso omiso al registro se hace. Bien, hay muchos gastos que incluso han tenido proceso de selección, los cuales no han sido registrados en el SEAS. Bueno, eso sí, realmente es algo grave, ¿no? Algo grave. Bueno, recuerden de que CIEF no es un sistema perfecto, ¿no? Ha tenido muchos inconvenientes, muchas fallas, muchos vacíos. Bueno, con esa finalidad de minimizar, ¿no? De mitigar las fallas, esos vacíos, pues que se realiza también una integración entre el SEACE y el CIAF, ¿no? Esto, ¿y cuál es la función principal? ¿Qué implica esto? Bueno, implica de que cada vez que se haga un registro en el CIAF, ¿no? Y este, pues en su modalidad haya tenido uno o tenga, ¿no? Un proceso de selección, pues ese proceso de selección está vinculado con el CIAS. Por un lado. Por otro lado, ingresamos al SEACE, ¿bien? Para poder registrar, ¿no? Un registro en el SEACE, ¿ya? Pues el mismo sistema SEACE, ¿no? Va a pedir de que 100. Entonces, mencionando, ¿no? La integración del SEACE con el CIAF, ¿no? Repito, resumiendo, que la operatividad en el CIAF, ¿sí? El registro de un proceso de selección, el CIAF, lógicamente va a jalar la información, ¿no? Que bueno, ya hace bastante tiempo que la tiene, ¿no? Esa información jala, ¿no? Los contratos, ¿no? Sea cualquier tipo de proceso de selección, los va a jalar y los vamos a visualizar en el CIAF. Por otro lado, la integración se hace con el CIAF implica de que cuando realicemos un registro en el CIAF, que sí, ¿no? Los amigos de logística, pues sí tienen, ¿no? Tienen muy claro los plazos, tienen muy claro la obligatoriedad de registrar, ¿no? El proceso de selección o la información de un proceso, ¿no? De adquisición, ¿no? En el CIAS. Ellos tienen muy claro las fechas, los plazos. Bien, entonces, para poder registrar, ¿no? un proceso de adquisición en el SEACE, pues el SEACE ya pone sus condiciones, ¿no? Una de esas condiciones que pone el SEACE es de que la certificación en el CIAF ya esté registrada, ya esté aprobada. Bien, entonces eso no se veía antes, pues, ¿no? Eso simplemente no se veía, no estaba como requisito. Ya lo tenemos entonces como requisito en el SEACE. Bien, y por último también, ¿no? Están, ¿no? Lo que tenemos ahora, ¿no? Las operaciones en línea, ¿no? Que es CIAF vía web. Ahora, para trabajar una serie ¿no? de procedimientos en estos diferentes módulos, pues tenemos, ¿no? Tenemos que trabajar los accesos, tenemos que trabajar, ¿no? Cuáles son los roles principales, ¿no? Cuáles son los perfiles, ¿no? ¿Ya? Bien, continuando entonces, ¿no? Una de la nueva operatividad, básicamente, ¿no? Es el CIAF aplicativo web, ¿no? Donde ya pues se van a incrementar a los procedimientos vía web, ¿no? Los módulos de procesos presupuestarios, ¿no? Con sus dos niveles, me refiero a dos niveles, ¿no? ¿No? Y la otra operatividad también del módulo administrativo, ¿no? Que lo vamos a ver, ¿no? En el transcurso ¿no? del curso. Cada uno, ¿no? Todos y cada uno de estos módulos, ¿no? Se debe, ¿no? Se debe controlar, ¿ya? Debe tener una seguridad al respecto, ¿no? De acuerdo a la función. Es decir, ¿no? Los accesos son debidamente controlados, ¿no? Recuerden, bueno, al iniciar estas sesiones, mencioné de la seguridad, ¿no? En cuanto al sistema. CIAF Clientes no es un sistema muy seguro.
tiene demasiados accesos, ¿no? Muchas personas entran al sistema, crean más accesos, ¿bien? Realmente no hay mucha seguridad, ¿no? Sin embargo, en el aplicativo web, pues sí van a haber realmente, ¿no?, una restricción en cuanto a los accesos, ¿no?, en cuanto a los administradores de usuarios, ¿bien? Todo siempre va a ir de acuerdo, ¿no?, a cuál es la función que se tiene, ¿eh? Y de acuerdo a esa función, de acuerdo al rol, de acuerdo al cargo que desarrolla un servidor o funcionario público, es que se van a asignar los diferentes perfiles de usuario. Bien, tomando nota por favor de esos detalles. Entonces hay una restricción en la administración, ¿no?, de perfiles de usuario. Bien, el aplicativo web se hace entonces operaciones en línea, ¿no?, como lo mencioné, ¿no?, al iniciar estas sesiones, ¿no?, lo ha desarrollado la Oficina General de Tecnologías de la Información. Bien, ¿no?, la cual, mediante SIAF Operaciones en Línea, ¿no?, nos va a permitir acceder a los diferentes módulos, ¿no?, vía web, ¿no? Ahora, esto va a ir en etapas, ¿ya? Esto va en etapas. Recién, ¿no? Recordar de que recién se ha implementado, es decir, se sigue implementando, ¿no?, a nivel de gobierno central y a nivel de gobiernos regionales, ¿bien? Sí, realmente a nivel de gobierno central no hay problema porque, ¿no?, los ministerios inmediatamente no hacen bueno, el MEF inmediatamente hace, pues, ¿no?, el corte de operatividad, ¿no?, en SIAF y realiza apertura, ¿no?, la plataforma vía web, ¿no? Lógicamente, para el bloqueo de ciertas operaciones en el CIAF cliente se necesita instalar, se necesita implementar, ¿no? El release, ¿no?, la nueva versión. Bien, bueno, eso incluso lo pueden hacer vía internet, ¿no? El TeamViewer es una de las opciones que tienen los sectoristas, ¿no?, del MEF, ¿no?, los implementadores del sistema, para poder, ¿no?, cargar o implementar y bloquear ciertas operaciones en el CIAF clientes. En estas primeras etapas, es decir, en este mes de enero y febrero, ¿no?, se está trabajando, mejor dicho, ¿no?, estos dos puntos principales, ¿sí? Dos puntos principales. Tomad nota, por favor, entonces. ¿Cuáles son? Me preguntan bastante, ¿no? ¿Cuál es el acceso? ¿Qué es lo primero que se está trabajando? ¿Qué es lo primero que debemos hacer con el CIAF Operaciones en Línea? Bien, voy a poder entrar al sistema, no vamos a poder entrar al sistema, me consultan bastante vía correo, ¿no? ¿Ya? Diferentes servidores y funcionarios incluso también, ¿no?, nos consultan, nos llaman, nos dicen, ¿no?, ¿cómo hacemos? ¿Cómo empezamos? ¿No? ¿Cuál es la operatividad? ¿Dónde obtengo mi clave? Bien, la primera etapa entonces es la de trabajar la seguridad del sistema. Bien. Esa seguridad del sistema va a ser posible siempre y cuando se trabaje primero, ¿no?, el módulo administrador de usuarios, ¿sí? Ojo, ¿ya? No es el módulo administrativo, ¿ya?, es el módulo administrador de usuarios. Bien. Entonces, a través de este módulo, ¿no?, se van a poder trabajar, se van a poder crear, ¿no?, los usuarios, los nuevos usuarios y sus respectivas claves. Definitivamente no van a ser los mismos que estaban, ¿no?, con CIAF clientes, ¿no? Son totalmente diferentes, ¿eh? Entonces, primero es el administrador de usuarios, el cual va a crear los nuevos usuarios para poder entrar a esta plataforma web, ¿no?, con sus respectivas claves. Asimismo, para cada uno de estos usuarios se les van a otorgar, ¿no?, las opciones de acceso, es decir, ¿no?, los privilegios a los usuarios creados. Bien, todos no van a tener los mismos privilegios, todos no van a tener las mismas opciones. Y también, ¿no?, en esta primera etapa también se está implementando, ¿no?, el módulo administrativo.
pero solamente, ¿no? Una de las opciones, ¿sí? Solamente es una de las opciones, nada más, la que es la de un procedimiento para rechazar, ¿no? Las devoluciones a Tesoro, ¿no? Para rechazar los documentos T6. En el aplicativo entonces web, operaciones en línea, ¿no? Empezamos explicando, ¿no? El módulo administrador de usuarios. Bien, módulo administrador de usuarios. Ir tomando nota, por favor, de algunos aspectos, ¿no? Bien, primero, entonces, ¿no? Primero, para acceder al aplicativo web, ¿no? Hay que darle un clic, ¿no? Al siguiente link. Ustedes van a recibir un link, ¿bien? En el material de capacitación que otorga el MEF, ¿no? Se va a trabajar una serie de links, ¿no? Les van a pasar a ustedes al link, ¿no? Ya, para cada uno ¿no? de la entidad, pero ese link lo va a tener lógicamente, ¿no? Una persona autorizada, ya, ojo, una persona autorizada, no es que todos lo van a tener. Luego, el único, ojo con esto, recalco este punto, tomar nota bien de este punto, el único autorizado para ingresar al aplicativo web es el director de la entidad o el gerente de administración. ¿Bien? Con su usuario respectivo, ¿no? Y la clave del responsable de cuentas. ¿Ya? Me pregunta, y licenciado, ¿y cuál es la clave del responsable de cuentas? La RU, lo que es la firma electrónica. ¿Bien? La firma electrónica, así es. Luego, este director o gerente de administración, ¿no? Ya puede crear usuarios y claves, ¿no? ¿Ya? Él es el que puede crear, así es, exactamente. Entonces, bien, entonces la persona autorizada, el director o el gerente de administración. ¿Ya? Me consultan también bastante, ¿no? Me dicen, pero licenciado, ¿y cuál? Pero si el director nunca ha entrado, si el gerente de administración tampoco nunca ha entrado, ¿no? Bueno, es su responsabilidad. ¿Ya? Aquí está, es responsabilidad ahora tanto del director como del gerente de administración. Bien. Asimismo, él podrá, pues, ¿no? Crear usuarios y claves, ¿no? De acuerdo a las funciones que tienen, ¿no? Cada uno de los registradores, ¿no? SIAF, ¿no? Dependiendo del módulo, lógicamente, ¿no? Asimismo, puede otorgar los privilegios, ¿no? Las opciones, ¿no? Para cada uno según corresponda. Esta es la plataforma entonces del Ministerio de Economía, ¿no? En esta pantalla, al entrar al link, ¿no? El sistema va a dar la bienvenida, ¿no? Al módulo de CIAF Operaciones en línea. Entonces, para acceder a este sistema, tenemos que ingresar el usuario y la contraseña. Bien, ahí está al lado derecho entonces, ingresamos el usuario, la contraseña, ¿no? Y también, ¿no? Describir, ¿no? La imagen, ¿no? Describir la imagen, tipear lo que dice en la imagen. Bien, luego se le dará, pues, ¿no? Ingresar. Bien. Recordar entonces el usuario más el RU, ¿ya? El usuario más el RU, ¿no? La clave es con RU. RU seguido de 5 dígitos, ¿no? ¿Sí? Seguido de RU seguido de 5 dígitos. Bien, ahora, al ingresar, ¿no? Pues lógicamente va a salir su nombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes, pues, tanto el director como el administrador, pues, ¿no? Al ser responsables de ejecución, ellos tienen su respectiva firma electrónica, ¿no? Que es una clave con RU. Bien, entonces sale, lógicamente, ¿no? El RU, va a salir el nombre, ¿no? Del director o gerente de administración. Como lo pueden ver en la pantalla, ¿no? Al lado derecho se van a desplegar ciertas opciones, ¿no? Como es decir, pues ingresar a los diferentes módulos. Recordar entonces, al lado derecho donde dice módulo, ahí se van a poder, ¿no? Desplegar los diferentes módulos, es decir, administrador de usuarios, módulo procesos presupuestarios, módulo contable, módulo administrativo, etcétera.
A la izquierda está, pues, lógicamente, la opción administrador de usuarios, ¿no? Y la opción usuarios. Si le damos, ¿no? Dice acá el mensaje, si le damos un clic donde dice administrador de usuarios, entonces inmediatamente se va a desplegar hacia abajo la opción usuarios. Al entrar, repito ahí, al entrar a la opción usuarios, es decir, aquí, ¿no? Al entrar a la opción usuarios, le damos un clic y nos va a salir esta pantalla. Bien. En el ambiente de usuarios, ¿no? Vamos a tener aquí, ¿no?, un cuadro con bastantes casilleros, los cuales debemos completar, ¿no? Completar o regularizar, ¿no? Aquí se va a seleccionar el nombre de responsable, ¿no? Se va a poner en tipo, se va a poner, pues, no, OGA, ¿no? El sistema muestra en esta pantalla, ¿no?, una edición para modificar algunos datos. Bien. De repente en nombres, de repente en la entidad, ¿no?, el área de la entidad a la que pertenece, bien, a los teléfonos, etc. ¿no? Hay que completar ahí el correo electrónico. Datos obligatorios entonces, datos obligatorios son, ¿no?, el DNI, el número del DNI, área a la que pertenece, el cargo, bien, el correo electrónico, ¿no?, como datos obligatorios. Al completar, al actualizar esos datos, ponemos, ¿no?, ponemos guardar, ¿no?, y vamos a visualizar la siguiente pantalla, pues, ¿no? Entonces, en el ambiente usuario estaremos en la capacidad de realizar búsquedas, ¿no?, de los usuarios creados. Claro, nosotros como administradores, ¿no?, de usuarios, ojo, solamente, repito, solamente el director, ¿no?, y el administrador, ¿bien?, gerente de administración. Ellos nomás tienen la opción de revisar, ¿no?, de visualizar cuáles son los usuarios. Así es, ¿no? Entonces, claro, los usuarios van a ser los que el mismo director o gerente de administración haya autorizado. Bien. Claro, si entramos al CIAF clientes, pues, me dicen, pero en CIAF clientes yo también puedo ver eso, sí, pero hay cualquier cantidad de usuarios, ¿sí? Hay bastantes usuarios, ¿no? Asimismo también se mostrará, ¿no?, a los usuarios de cuentas bancarias, ¿ya? Usuarios de cuentas bancarias. También se va a ver aquí, ¿no?, en esta opción, ¿no?, cuáles son los usuarios autorizados para realizar rebajas, ¿ya?, en el módulo de integración entre el SEACE y el CIAF. ¿Ya? Entonces, no solamente es visualizar los usuarios, sino también, ¿no?, usuarios de las cuentas bancarias, usuarios para realizar cambios, ¿no?, en integración se hace con CIAF, ¿no?, y también se pueden crear nuevos usuarios. Bien, entonces esas son las opciones de pantalla. Pueden ver que hay diferentes tipos de usuario, el código de su usuario, ¿sí? Bueno, el documento, el nombre, ¿no?, el área a la que pertenece, qué fecha ha sido, ¿no?, en qué fecha se ha creado, ¿no?, cuándo ha sido la fecha de la última actividad, ¿no?, por quién ha sido creado, ¿no?, el estado y ciertas acciones. Cuando queremos hacer modificaciones, pues tenemos, ¿no?, al lado derecho, ¿no?, una opción, ¿no?, como de un plumón, ¿no?, un lapicero ahí, para poder editar, ¿no? Y también tenemos la opción, ¿no?, de X para eliminar. Bien, el administrador de usuarios, recordar, el administrador de usuarios, el director o no, el gerente de administración, ¿no?, es el encargado de, ¿no?, de administrar, ¿no?, los permisos y accesos de los usuarios autorizados, ¿no?, a las aplicaciones, ¿no?, que se realizan en el CIAF.
Inicialmente, ya, ojo con esto, inicialmente solo podrá acceder a este módulo y contará con los siguientes derechos. ¿Ya? Entonces, repito, el administrador de usuarios, ¿no?, es el encargado de administrar, ¿no?, de otorgar permisos y accesos a los usuarios. Lógicamente los usuarios autorizados, nada más, ¿no? Inicialmente puede acceder a este módulo y contará con los siguientes derechos. Entonces, ¿cuáles son las opciones que puede trabajar un administrador de usuarios, ¿no? Una vez que ya ha entrado, ¿no?, al sistema? Pues este administrador de usuarios pueden ver ahí, ¿no?, puede crear usuarios, ¿no?, nuevos, ¿ya? Crear un usuario nuevo. Puede modificar datos del usuario. Bien, por eso es muy importante, ¿no? Una cosa de mucha responsabilidad. Puede inactivar, con una X, ¿no?, se puede inactivar un usuario. Es decir, el usuario está registrado, sí, ¿ya? El usuario está registrado, ya, pero, bueno, está de vacaciones, ¿no? Sale de vacaciones, entonces sí, inmediatamente, ¿no? Por eso el administrador de usuarios debe estar totalmente informado. Si sale de vacaciones una persona, inmediatamente debe estar, ¿no?, inactivado, ¿ya? ¿Por qué? Porque no puede entrar de cualquier lugar. Recuerden de que vía web podemos entrar desde cualquier lugar. Mediante esas acciones, ¿no?, que están en la columna del lado derecho, el administrador de usuarios entonces puede inactivar, ¿no?, dándole una X, ¿no? ¿Ya? Ojo, no se va a borrar, ¿no?, el usuario, simplemente se inactiva. Cuando retorne de sus vacaciones, entonces va a volverlo a activar con un check. El administrador también puede hacer cambios en la contraseña. Tiene esa opción, entonces, de trabajar cambios en la contraseña. También tiene como opción, ¿no?, activar, ¿no?, o dar acceso, ¿ya?, o inactivar, quitar accesos, ¿ya?, a otros módulos. ¿Bien? Esa es entre las principales funciones que tiene un administrador, ¿no? Asimismo también, ¿no?, puede modificar las opciones de acceso a los módulos, ¿no? ¿Qué es esto? Pues, ¿no?, de repente le di acceso, pues, a un módulo, ¿no?, y asimismo le di acceso a varias opciones, ¿no?, que realmente por su función no las va a utilizar, ¿no?, o no está autorizado a utilizar ciertas opciones. Entonces, ¿no?, en esos casos sí podemos modificar las opciones de acceso a los diferentes módulos. Bien, como vemos en la pantalla, la primera línea, la dice usuarios autorizados, ¿no? Vemos ahí un usuario, ¿no?, tiene su código, tiene su documento, el nombre, ¿no?, Marilena Isay Vicuña, ¿no?, el área de abastecimientos, ¿no?, qué fecha de creación tiene acá, 5 de octubre, creado por quién, ha sido creado, acá está, ¿no?, Sosa Frasinelli, cuál es el estado, ¿no?, debe estar activo, y cuáles son las acciones, ¿no? Acciones, tengo una opción para inactivar y tengo una opción para modificar. Bien, solamente dos opciones, ¿no? Esas dos opciones, ¿no? En cuanto le hemos dado clic a esa línea que está de color anaranjado, ¿no?, pues inmediatamente, ¿no?, va a aparecer en la parte inferior, ¿no?, un recuadro relacionado. Bien, ¿qué permite, ¿no?, estas opciones? Bien, al darle clic entonces a la línea anaranjada, podemos ver el nombre, ¿no?, Marilena Vicuña, ¿no? En la parte inferior dice lo mismo, ¿no?, módulos por usuario. Ahí está su código, Marilena Vicuña. En la parte inferior, ¿no?, están las opciones, ¿sí? Las opciones, ¿ya?, de acceso a los módulos. Entonces, ¿no?, tiene aquí en el módulo, ¿ya?, hay un módulo de regularización,
Ya en ese módulo, ¿qué se puede hacer en ese módulo? Tomar nota, por favor, de esto. Tomar nota, módulo, regularización. ¿Qué aplicación se le da al módulo de regulación? Se le da la aplicación de integrar el SEACE con el SIAF. ¿Ya? Tienen esa opción. Ya la tienen esa opción. ¿Cómo fue asignada esa opción? Mediante una firma electrónica, ¿no? Mediante un RU, ahí está, mediante un RU, asignado por un RU. ¿No? ¿Qué fecha fue asignada? Fecha y hora. Y el estado le ponemos un check para que diga, ¿no? Activo o inactivo. Eso lo podemos variar entonces, ¿no? Bien, asimismo, si le damos un clic también donde dice Alfredo Mario Sosa Frasinelli, también va a salir en la parte inferior, ¿no? ¿Cuáles son los módulos, ¿no? Por usuario, los cuales tiene, ¿no? A los cuales tenga acceso? Asimismo, también en la parte inferior va a salir, ¿no? Si es el administrador de usuario, activo o inactivo, o si es algún administrativo. Continuando con el administrador de usuarios, ¿no? Que es el responsable, ¿no? De cuenta tipo de cargo, ¿no? Director OGA. Ojo, el administrador de usuarios, responsable de tipo de cargo, director OGA. ¿Ya? Director OGA, porque existe, ¿no? ¿Ya? Usuarios OGA, ¿no? Administrador y director. En cuanto al administrador responsable tipo director, ¿no? Será, ojo, será el único que tendrá privilegios para crear nuevos usuarios. ¿Bien? Asimismo, podrá delegar la función de administrador de usuario a un único, ¿no? Usuario. Bien. ¿Qué es esto? Me preguntan. ¿Qué es esto? Bien. El administrador de usuarios del tipo director, ¿no? Es quien tiene las autorizaciones, ¿no? Para poder crear nuevos usuarios. Bien, es el único entonces, ¿no? Que puede crear nuevos usuarios. Pero si está de vacaciones, de comisión, ha salido de viaje, bien puede delegar esas opciones. ¿Ya? Pero miren eso, señores, y tomar nota de esto. ¿Ya? El director de la entidad, ¿ya? Que es el principal administrador de usuarios, por no decir el único administrador de usuarios, ¿ya? Es la única persona autorizada a crear nuevos usuarios, porque es web. ¿Ah? ¿No? Si este administrador de usuarios, ¿no? Por algún momento está indispuesto, en algún momento tiene que salir de vacaciones, tiene que salir de permiso, tiene que hacer una comisión, y tenemos personal nuevo en la entidad, entonces este administrador de usuarios tipo director puede delegar, ¿ya? Puede delegar, ¿no? Esa opción, pero solamente a un único usuario, solamente a un solo usuario. Entonces, si o bien es el director, o bien no, el, un usuario responsable, pero solamente uno nada más. O sea, es decir, no puede crear más, no puede crear más administradores, solamente el director, ¿no? Y un único usuario. Luego, ¿no? Señalando responsable, acá está, ¿no? George Víctor, Goyante Fernández, ¿no? Ese no ha creado tesoro público, está activo. Si vemos en la parte inferior, ¿no? Eso refleja en la parte inferior, tenemos aquí módulos por usuario, está su RU, ¿no? Que dice George Víctor, Collantes Fernández, ¿no? ¿Cuáles son las opciones que tiene, ¿no? Este señor? Bien, tiene el módulo de regularización, ¿no? Que es de integración de SEACE con el SIAF, asignado por nada, fecha de asignación, nada, inactivo, nada. Asimismo, pues ¿no? Este señor también tiene el acceso al módulo administrador de usuarios, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Se lo han inactivado. ¿Ya? Administrador de usuarios, operaciones en línea y se lo han inactivado. ¿Sí?
Y en el módulo administrativo, lógicamente, no las operaciones en línea. Bien, que también se pueden activar o se pueden inactivar. Cada vez que se le dé, ¿no?, activar o desactivar, ¿no?, con un simple check, ¿no?, cada uno de estos módulos, pues va a salir un mensaje, ¿no? Ese mensaje, ¿no?, va a decir, ¿no?, el estado está actualizado. Le ponemos a aceptar y nos va a salir, ¿no?, otro campo, ¿no?, para registro, ¿eh? Bueno, este es muy similar al campo de registro que tenemos ¿no?, en responsables de ejecución. Recordar, ¿no?, en responsables de ejecución en el CIAF clientes. Entonces, va a existir una interfase de consulta de usuarios, ¿no? Se pueden crear nuevos usuarios para registrar, ¿no?, para crear nuevos, ¿no?, usuarios. Se deben registrar necesariamente, ¿no?, los campos obligatorios, una serie de campos obligatorios. ¿Ya? De ahí están resaltados, están, ¿no?, con un asterisco entre paréntesis. ¿Ya? Esos son los campos obligatorios, ¿ya?, de registro. Luego, al guardar el registro de datos obligatorios, el sistema envía al correo electrónico registrado un usuario y una clave provisional. Es decir, ¿no?, ponemos aquí el registro del usuario, ¿no?, ¿ya?, y en la clave, ¿no?, el mismo sistema hacia web, ¿no?, nos va a enviar, ya, ojo, pero nos va a enviar al correo, ojo, por eso aquí se registra un correo. Entonces es muy importante, ¿ya?, el uso del correo. ¿Ya? No, que no me gusta mi correo, ¿no?, que no quiero recibir, no, mi correo no me gusta. No, señores, es obligatorio, es la única forma de recibirlo, ¿ya?, esta información. Entonces se puede utilizar lógicamente, es más, debe utilizarse el correo institucional. Bien. Ahí el correo nos va a llegar un usuario y una clave provisional, el cual vamos a poderlo cambiar, ¿no? Cuando queramos conveniente, ¿no?, podemos cambiarlo. Es la única forma entonces de acceder al aplicativo. ¿Ya? Es más, hay otra opción más, ¿no?, automática, en el cual el sistema exige, ¿no?, exige al usuario, al que entra al CIAF, ¿no?, que primero realice un cambio en la contraseña. ¿Ya? Entonces, claro, si recibimos en nuestro correo un usuario y una clave, bien, pero al entrar al aplicativo, el sistema me va a pedir que, ¿no?, que cambie la clave, que ponga la clave normal, que le ponga la nueva clave, que confirme la nueva clave. Luego, en las opciones, ¿no?, se deben asignar, darle check, ¿no?, o desactivar los módulos que corresponden al usuario creado. Acá está, ¿no? Para crear un nuevo usuario le damos un clic. Ahora, existe una opción para conceder permisos, ¿no?, de operatividad en los diferentes módulos, ¿ya? Permisos de operatividad en diferentes módulos. Entonces, existe una interfase, ¿no?, de consulta de usuarios. Bien, recordar, una interfase de consulta de usuarios. Entonces, en esta, el administrador, ¿no?, puede conceder permiso a un usuario activando o desactivando con un check. Activando o desactivando con un check. Al dar permiso, ¿no?, activando o inactivando con un check, ¿no?, en la columna estado, ¿no?, acá está en la imagen, ¿no?, a los módulos siguientes, ¿no? Tomar nota, cuáles son los módulos. Un módulo de integración se hace con el CIAF, ¿eh? El módulo administrador de usuarios, ¿eh?, que es lo que estamos viendo, y en el módulo administrativo solamente la opción de rechazo del T6. Bien, en la parte inferior, en el cuadro rojo, están ¿no?, los espacios para activar o inactivar, ¿no?, el ingreso a los módulos.
Bien, repito, en la parte inferior está regularización, integración del CIAF con el CIAF, administrador de usuarios, ¿no? CIAF operaciones en línea, y el administrativo, CIAF operaciones en línea. Recomendación, ¿ya? Cuando ingresen a esta parte, ¿sí? Registren, ¿no? Registren aquí, ¿no? Quién lo ha asignado y registren también, ¿no? La fecha de asignación. ¿Ya? Registrar la fecha de asignación. Siguiente. Veamos algunas, ¿no? Veamos algunas consideraciones. ¿Ya? Continuando con el módulo administrador de usuarios, ¿ya? Vamos aquí a revisar, ¿no? Y a mencionar cuáles son las consideraciones que se deben tener en cuenta para dar acceso a, ¿no? Y permisos, lógicamente, ¿no? A los diferentes usuarios. Bien. Tenemos entonces, ¿no? Permisos, ¿ya? Al módulo administrativo. ¿Ya? Tomar nota, por favor, de lo siguiente, ¿no? A ver, al activar permisos, ¿no? Para el módulo administrativo, ¿ya? Hay una columna que dice, ¿no? Administrar opciones. ¿Ya? Administrar opciones. Acá está, en la parte inferior, junto al cuadrito, ¿ya? Junto al cuadrito que dice activar, hay una opción al lado derecho denominada administrar opciones. ¿Ya? Administrar opciones. Entonces, de ahí hemos entrado. Vamos a hacer la explicación. Entonces, columna administrar opciones. Se presenta el botón personalizar opciones del módulo. Ya, claro, eso es lo que hacíamos, pues recuerdan, ¿no? Los que teníamos acceso, lo hacíamos en CIAF Seguridad, en perfiles de usuario, ¿no? ¿Ya? Ahí lo hacíamos eso, ¿no? En perfiles de usuario, donde salían todos los módulos y le dábamos un check solamente a las opciones a las cuales podrían ingresar, ¿no? Es decir, ¿no? Si una persona conocía CIAF y hacía registros, pues le dábamos un check, ¿no? Al módulo administrativo y también le dábamos un check, pues, ¿no? A compromiso, devengado, girado, ¿no? O solamente girado o solamente devengado, dependiendo del área y la opción que realice, ¿no? Pues, sin embargo, ¿no? Otro usuario simplemente tenía, pues, ¿no? Opción de ingreso al módulo administrativo, pero no tenía ninguna opción de registro. Es decir, ¿no? Igual ingresaban al módulo administrativo, ¿ya? Pero uno podía hacer registros, el otro no podía hacer registros, ¿ya? Uno podía hacer registros solamente de girados, otro podía hacer registros solamente de devengados, ¿no? Dependiendo del área. ¿Sí? Entonces, personalizar opciones, ¿no? Del módulo, ¿no? Y al seleccionar esto, nosotros podemos, ¿no? Acceder a una interfase de modificar opciones, ¿ya? Modificar opciones, donde en esta opción se podrá dar acceso solamente de consultas o de operatividad para cada uno de los módulos. Bien, entonces sí, aquí ya se ha separado, ya, ¿no? Se ha separado. Entonces, se van a crear accesos solamente de consultas, ¿no? Y acceso ya de operatividad. Bien, ha sido ordenado así de esa forma. En cuanto a modificar los datos del usuario, ¿no? En la columna también de acciones, ¿ya? ¿No? En la interfaz consulta de usuarios, ¿no? Se va a visualizar un icono modificar. ¿Ya? Este icono modificar solo lo van a tener, ¿no? Los usuarios autorizados. Es decir, no solamente pues, no, cualquier usuario puede modificar, no. Se le va a tener que dar un atributo solamente, ¿no? A ciertos usuarios para poder hacer modificaciones. Es decir, cualquiera no puede modificar. ¿Ya? Esta opción permite modificar datos de la unidad ejecutora que representa, ¿no? Y otros datos del usuario. Bien, eso está bien. Bien, eso está entonces en opciones. En opciones. Siguiente. Más consideraciones que debemos tomar cuenta, ¿no? En el momento que trabajemos el módulo administrador de usuarios, por ejemplo, es la inactivación de usuarios, ¿ya? Muy importante esto, ¿ya? Inactivación de usuarios. A ver, en esa misma interfase de consulta de usuarios, ¿ya? En opciones, ¿no? Consulta de usuarios, se va a visualizar un icono, tomar nota, ¿ya? Se visualiza un icono inactivar, ¿no? Que permite inactivar a los usuarios, ¿ya? O restringir el acceso aplicativo, ya, claro.
Antes, pues, ¿no? En perfil de usuarios, ¿no? Cualquiera podía crear, pues, usuarios, ¿no? ¿Ya? Más y cada vez más usuarios, ¿no? Con claves, ¿no? Y listo, ¿no? Podía ingresar, o es más, se podían duplicar incluso, ¿no? Los usuarios, ¿no? Pues esta vez, ¿no? Al ser vía web, ¿no? El administrador, lógicamente, ¿no? De usuarios, ¿no? Pues puede recordar de que al ser vía web, ojo con esto, ¿ya? Ojo con esto. ¿Por qué? Me preguntan también muchos participantes, ¿no? Me dicen, licenciado, ¿por qué hay tanto, ¿no? Tanta opción en lo que es administrador de usuarios, ¿no? ¿Por qué tantas opciones? ¿Por qué tantas restricciones? ¿No? Porque, señores, recordar que si hace operaciones en línea, ¿ya? Se ingresa desde cualquier lugar, ¿ya? Desde cualquier lugar, desde cualquier país, desde cualquier lugar se puede ingresar, porque es vía web. Simplemente le damos un clic, ¿no? Al link, ingresamos nuestra clave, nuestro usuario y nuestra clave y listo. Entonces, ¿no? Por eso, por tal motivo, entonces, ¿no? Ya no solamente es el CIEF cliente que está en la entidad, ¿no? Que tiene las seguridades del caso, ¿no? Sino que esta vez al ser un CIEF vía web, ¿no? Pues los usuarios sí deben estar totalmente restringidos. Entonces, sí, sale de vacaciones, de permiso, ¿no? Está enfermo, ¿no? O simplemente ya no trabaja en la entidad, pues inmediatamente el administrador es el primero que debe ser notificado. Sí, el primero que debe ser notificado. Este señor trabaja hasta el día de hoy nada más, pero va a venir el día de mañana y va a venir durante unos 2 días más, ¿no? A presentar, pues, ¿no? Sus descargos, a entregar la información. Bueno, si el día de hoy trabaja, pues el día de hoy se le comunica al administrador de usuarios para que restrinja, ¿no? O bloquee simplemente el acceso al chat. Bien. Esta opción solo estará activa para los usuarios autorizados, ¿no? ¿Ya? En estado activo o pendiente de confirmación. Repito, entonces van a haber usuarios autorizados en estado activo, ¿no? O pendiente de confirmación. Ahora, ¿no? Si el trabajador, ¿no? Si el servidor pues, regresa a la entidad, regresa de sus vacaciones, pues entonces, ¿no? Se le puede activar nuevamente a su usuario. ¿Bien? Entonces, en esa interfaz de consulta de usuarios, ¿ya? Ahí está la opción. ¿ya? La opción es consulta de usuarios, que solo es para usuarios autorizados, ¿no? Que están en estado inactivo. Entonces, si están en estado inactivo, ¿ya? Se va a visualizar al lado derecho, ¿no? Un icono activar. Bien, claro. Entonces, si el usuario está activo, al lado derecho voy a ver un icono inactivar. Si el usuario está inactivo, entonces al lado derecho voy a encontrar un icono activar. Esas son las dos opciones que van a aparecer, ¿no? Bien, al dar clic entonces en activar, ¿no? Ese usuario va a poder ingresar nuevamente, ¿no? Con su usuario y su respectiva clave desde el lugar donde esté. ¿Sí? Entonces, ¿no? El sistema, ojo con esto, envía al correo electrónico registrado, ojo con esto, señores, ¿eh? No, tampoco necesita ser automático. Entonces, al activar el usuario, ¿ya? El sistema va a enviar, ¿ya? Al correo electrónico registrado un usuario y una clave provisional. Ya, no quiere decir entonces, al activarlo, ojo con esto, tomar nota. Ya le di a activar, estuvo de vacaciones, ¿no? Ya le di a activar. ¿Ya? Pero el usuario, ¿no? Me dice, me llama, ¿no? Me envió un correo diciéndome, ¿no? Señor director, ¿no? Le informo que no puedo ingresar, ¿no? Al sistema. Bien, claro, lo que pasa es que tienes que revisar tu correo, porque si yo soy el administrador y te doy nuevamente activar, o sea, te activo nuevamente tu usuario, pues tienes que esperar, ¿ya? Eso va a ser rápido, lógicamente, ¿no? Pero tienes que esperar y revisar tu correo, porque en ese correo te va a llegar un usuario y una clave nueva, ¿ya? Usuario y clave nueva. Son provisionales, ¿ya? Y también te van a llegar a ese correo tanto el usuario, la clave y las instrucciones para el ingreso a la aplicación. ¿Ya?
Entonces, ¿no? Adicionalmente a esto, ¿no? Se debe asignar los módulos que corresponden al usuario creado. ¿Bien? Luego, cuando el usuario acceda al aplicativo, ya con su usuario y su clave provisional, ¿no? El sistema le va a exigir primero que realice cambio de contraseña. Es muy similar a la metodología que se utiliza pues, en los bancos, ¿no? ¿Ya? En los bancos nos entregan una tarjeta, bueno, a muchos de ustedes le ha sucedido lo mismo, ¿no? En el banco nos entregan una tarjeta, ¿no? Con un sobre, ¿no? Con la clave, bien. Bien, y cuando registramos, cuando activamos, tenemos que activar la tarjeta, ¿no? Tenemos que activar la clave, ¿no? Y el sistema, lógicamente, nos va a decir, no, cambie su clave, ¿no? Bueno, pero ya tengo en el sobre cerrado la clave del sobre, tengo una clave secreta, sí, pero igual, cambie su clave, cambie su contraseña. Por eso se denomina ¿no? Una clave provisional. Me consultan algunos participantes, me dicen, no, licenciado, ¿puedo poner mi clave anterior? ¿No? ¿Puedo poner mi clave anterior? Sí, puedes poner la clave que tú gustes, siempre y cuando tienes que cambiar la clave provisional. Puedes poner la clave que tú gustes, pero cambiar la provisional. Me preguntan también varios participantes, ¿no? Me dicen, licenciado, ¿puedo cambiar el usuario? No, es que el usuario sí te da asignado. El usuario se te ha asignado, ¿sí? Es un usuario asignado. Tú no puedes cambiar el usuario. El usuario te lo asigna, ¿no? El administrador, ¿sí? ¿Ya? El usuario, no se puede cambiar el usuario. La clave la puedes cambiar, la contraseña. El usuario no. Luego, para terminar con ¿no? Con el tema este de contraseñas, en cuanto a la modificación de contraseñas. Bien, bien, en la interfaz consulta de usuarios, ¿ya? Consulta de usuarios, seguimos con consulta de usuarios, solo para los usuarios autorizados, ¿no? En estado activo y pendiente. Siempre se recalca esto, ¿no? Porque el usuario autorizado, ¿ya? El que puede ingresar solamente es el activo o el que está en pendiente de confirmación. ¿Ya? Entonces, solamente en esos dos casos, ¿ya? Que el usuario esté activo o pendiente de confirmación, se va a visualizar al lado derecho un icono que dice modificar contraseña. ¿Ya? Entonces, claro, entonces, como hace un momento les acabo de mencionar ¿no? que el sistema les envía un correo con un usuario y una clave provisional, ¿no? Cuando accedan ustedes al aplicativo, lo primero que les va a pedir el aplicativo es que cambien su contraseña. Entonces, al lado de la opción, ¿no? La opción consulta de usuarios, ahí van a ver un icono que dice modificar contraseña. Le dan un clic, ¿no? Lo seleccionan, ¿no? Y permite, lógicamente, modificar la contraseña, ¿no? Del usuario seleccionado. Bien, al hacer este procedimiento, ¿no? Y grabar, lógicamente, ¿no? Inmediatamente el sistema va a enviarles nuevamente, ¿no? Nuevamente, ¿ya? ¿No? Un correo electrónico con un usuario y una clave provisional, ¿no? Y las instrucciones para el ingreso a la aplicación. Bien, entonces, me dice el licenciado, pero eso se está repitiendo. No, no es que se está repitiendo. Una cosa es la activación de usuarios, ¿ya? Cuando el usuario ha sido inactivado, ¿ya? Lo activo, el sistema te envía un correo, te pone tu usuario y tu clave provisional. Inmediatamente tú cambias tu clave. Ese es un procedimiento cuando estamos activando al usuario que estuvo de vacaciones. Ese es un procedimiento. Luego viene el otro procedimiento. Listo. Tú eres un servidor que está trabajando, ya tiene la clave, la tiene un mes, ¿no? Entonces, bueno, por ahí se te ocurre, pues, ¿no? A ver, no, la clave está muy difícil, me paro olvidando de mi clave, voy a cambiar la clave, ¿no? Voy a modificar mi contraseña. Esa ya es otra opción, ¿no? Otra opción. Ahora, no es que yo ingreso simplemente, ¿no? Y modifico mi contraseña, ¿no? Eso solamente es para los usuarios autorizados, ¿ya? Usuarios autorizados.
Ahí sí hay una opción de modificar, esa es una cosa, es modificar contraseña. Sí se puede hacer lógicamente, ¿no? Modificar contraseña. Bien. Modificas la contraseña, ¿no? Recibes un correo y recibes lógicamente no las opciones. Vamos a pasar a revisar las operaciones del módulo administrativo. Vamos a hacer una pausa. Hacer una pausa aquí en el módulo administrativo. Por una pausa en el módulo administrativo, un momento.